Hola, me llamo David Picó, soy miembro del equipo docente de Terapiados Formación. Terapiados es un centro de terapia Gestalt, que somos cuatro terapeutas Gestalt que trabajamos en Valencia, en España, y tenemos una línea de formación en terapia Gestalt que llamamos Terapiados Formación y, y que, bueno, estamos ofreciendo ahora mismo un curso, un curso de posgrado en terapia gestal relacional y voy a grabar una serie de vídeos para intentar explicar de una forma ligera, rápida, un poco de qué va esto, porque no todo el mundo tiene por qué saber o no todos los terapeutas gestalt tienen por qué saber qué implicamos nosotros cuando hablamos de terapia gestalt relacional. Entonces este vídeo es el primer vídeo para presentar esto y la idea es grabar unos cuantos más para entrar en detalle de algunas de las cosas. El término terapia gestalt relacional se está utilizando mucho en los últimos años. Bajo nuestro punto de vista no es exacto, no es muy correcto, porque se podría hablar más de terapia gestalt. En terapia gestalt se podría hablar más de terapia gestalt basada en la teoría de campo, en terapia gestalt basada en la teoría del self, en terapia gestalt con la idea de apoyo, con la idea de contacto y otros conceptos que en terapia Gestalt existen desde hace tiempo y que sustentan esta idea de trabajo, pero el término relacional lo que hace es que nos entronca a la terapia Gestalt con otras líneas de psicoterapia, porque desde los años 90 ha habido un movimiento para introducir lo relacional en las psicoterapias. Las psicoterapias que desde el psicoanálisis y hasta prácticamente los años 90, con excepción de la terapia Gestalt en realidad, tenían un planteamiento de la persona muy, lo que se llama a veces intrapsíquico, es decir, eh, consideraban que lo psíquico, lo psicológico, es algo que está dentro de la persona. En inglés se llama a veces la psicología, la one person psychology, sería la psicología de una persona. Es decir, que yo entiendo que lo psicológico es algo que pasa dentro de la persona y que pertenece a la persona. Lo subjetivo es subjetivo de la persona. A partir de los años 90 empieza a haber un movimiento cada vez más fuerte y en terapia Gestalt ese movimiento se basa en cosas que la terapia Gestalt ya incorporaba, pero pone más énfasis en ver de qué manera lo que siente la persona, la manera en la que vive la persona, sus emociones, su conducta, cómo construye su cognición, sus pensamientos, de qué manera todo esto tiene que ver con lo que le está ocurriendo en relación con el entorno. Se empieza a hablar en inglés, de una two-person psychology, una psicología bipersonal, que es un posible término, y en general de una psicología más de campo, no intrasubjetiva, sino intersubjetiva, que lo que habla es de cómo lo que sentimos y la subjetividad de las personas está relacionada con lo inter, con lo que ocurre con lo que ocurre entre la persona y el mundo. Es decir, por ejemplo, las emociones se empiezan a ver cada vez menos como algo que está dentro de la persona, que la persona tiene ira, la persona tiene tristeza, tiene una cosa o tiene otra, sino como algo que está continuamente en transformación y que emerge en el encuentro de la persona con el mundo. Es decir, que las emociones son algo que nos informan de algo que está ocurriendo en el aquí y ahora de la relación con el mundo de la persona. La idea de fondo se podría resumir con la famosa frase de José Ortega y Gasset, de que yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, no puedo entenderme a mí solo mirándome a mí, sino que tengo que mirarme a mí y a mis circunstancias. Lo subjetivo no es algo que depende de mí solo, no es intrasubjetivo, sino que lo subjetivo es intersubjetivo. Es decir, mi subjetividad se construye con los demás. Yo me voy a sentir de una forma u otra en función de lo que está ocurriendo a mi alrededor, de cómo se sientan otras personas a mi alrededor, de cómo esté dándose mi interacción con las personas de mi alrededor, etcétera. A pesar de que hay veces en que tengo la sensación de que mis emociones son únicamente mías y de que yo tengo baja autoestima porque sí, o me siento ansioso porque sí y no lo sepa conectar con algo que me ocurre alrededor, el planteamiento aquí es que eso no es así, que las emociones tienen un destinatario y que los estados emocionales tienen que ver con la situación en la que vive la persona. Esta es, digamos, la idea fundamental.
y es la idea que vamos a ir desarrollando a lo largo de la formación. La formación tiene, por un lado, un planteamiento teórico. La idea es que pensamos que es importante la teoría, y en otro vídeo explicaré por qué creo que es importante la teoría, por qué creemos que es importante la teoría. También porque ha habido un planteamiento, una manera de entender la terapia Gestalt que hablaba de ser ateórica y de ser una Gestalt que no tenía teoría, y en otro vídeo explicaré más nuestro punto de vista respecto a esto y por qué pensamos que la teoría sí que es importante y nos da un mapa para podernos mover. Y la formación va a tener también, sobre todo, un carácter muy práctico. Con las sesiones online, las sesiones que se hagan a través de Zoom, van a ir hacia practicar todo esto, porque nosotros entendemos que este planteamiento es un planteamiento difícil de captar, difícil de integrar en la práctica, en qué consiste trabajar desde un planteamiento más relacional. Y esto es difícil porque estamos también, aparte de la manera que se nos haya enseñado la psicoterapia y la psicología, estamos también en un contexto sociocultural, en general, extremadamente individualista, en el que todos los mensajes que recibimos son de que el individuo hay que entenderlo aisladamente y que uno, por ejemplo, puede ser emprendedor y triunfar únicamente con su esfuerzo personal, sin tener en cuenta el apoyo que recibe de alrededor y sin tener en cuenta este tipo de cosas, que tienen que ver con las estructuras y con lo que está pasando alrededor, con la estructura de la situación en la que uno vive. Estamos muy imbuidos de este pensamiento individualista y eso hace también a veces que sea difícil concebir cómo puede uno trabajar en psicoterapia desde un planteamiento más relacional. Entonces la formación va a ser muy práctica. Entonces, quiero nombrar una serie de temas que a lo mejor pueden ser claros respecto a qué mirada queremos ampliar. Porque la idea no es negar otras formas de trabajar, en absoluto, ni siquiera en terapia Gestalt, que son perfectamente válidas, sino que la idea de esta formación es ampliar la mirada. Es decir, bien, hay una manera de trabajar que tenemos y si incorporamos una visión relacional, podemos ubicar la forma de trabajar dentro de esa mirada relacional y tener más opciones, tener más posibilidades de trabajo, más posibilidades de comprensión de lo que ocurre en terapia y de lo que le ocurre a las personas. Ese es el objetivo que tenemos en esta formación. En ese sentido, una de las cuestiones importantes en la terapia relacional tiene que ver no solo con entender las relaciones de la persona con su mundo, sino trabajar con bastante finura en qué ocurre en el aquí y ahora de la sesión y en la forma en la que se relacionan paciente y terapeuta. Hay mucho trabajo sobre qué está sintiendo el paciente, pero también sobre qué está sintiendo el terapeuta. El cómo lo que sentimos como terapeutas en la sesión, sea cosas bonitas y fáciles, como sean dificultades, incluso los bloqueos a la hora de trabajar y la sensación de que el trabajo no funciona, o que nos enfadamos, o que nos ponemos tristes. Lo que sienta el terapeuta en la sesión, hay un planteamiento relacional. Desde un punto de vista intrapsíquico, si yo, por ejemplo, en terapia siento, por ejemplo, que me deprimo ante un paciente, que me quedo sin fuerzas y que me quedo sin ideas sobre cómo continuar. Esto, desde un planteamiento muy intrapsíquico, se vería en supervisión como qué me está moviendo de mi vida, qué me está moviendo de mis temas sin resolver, qué me está moviendo de mi historia pasada, por ejemplo. ¿Vale? De manera que el planteamiento es intrapsíquico, es decir, se mira lo que ocurre en la sesión como algo que moviliza mi vida psíquica interior como terapeuta y yo la tengo que mirar y revisar. Desde un planteamiento más relacional, esto también se mira, esto también es importante, no es que esto no tenga validez, pero hay una mirada más amplia que incluye también el ver de qué manera lo que yo estoy sintiendo con un paciente, aunque pueda conectar con cosas de mi vida, también me informa sobre sobre el momento de la terapia, sobre cómo se siente mi paciente, sobre cómo responde el entorno al paciente, porque igual que yo respondo de una cierta forma ante mi paciente, puede ser que haya otras personas en su entorno que también lo hagan, y cómo me informa también el cómo estoy sintiéndome yo de cómo se está sintiendo mi paciente. Y de alguna manera me da vías. Hay un trabajo y una elaboración también teórica y práctica sobre cómo utilizar esta información.
Es decir, no solamente utilizarla para yo revisarme a mí mismo en mi terapia o mi supervisión, sino cómo me informa de posibles intervenciones y de posibles formas de estar con mi paciente y cosas para explorar. Esto es algo que es muy importante. El desvelamiento del terapeuta, se habla también de esto. De qué manera desvelar lo que yo estoy sintiendo en terapia y de qué manera no desvelar, cuándo es apropiado y cuándo no lo es. Otro tema que es muy importante y de hecho es una de las razones por las cuales en los 90 se empezó a desarrollar más estos aspectos de la terapia Gestalt, que ya estaban en el libro fundador. El libro fundador es el PHG que llaman, que es Terapia Gestalt, Crecimiento y Excitación de la Personalidad Humana, escrito por Persge Felipe Goodman. Es el primer libro que se llama Terapia Gestalt. Ahí ya se habla del campo organismo-entorno, de campo, de lo psicológico como algo que no está dentro de la persona, sino en la interacción. Y una de las razones que hizo que se aumentara el interés en lo relacional tuvo que ver el estudio sobre la vergüenza, los estudios sobre la vergüenza que se hicieron en los años 90 y específicamente sobre la vergüenza que se llama iatrogénica, es decir, no la vergüenza que vive el paciente que sale en terapia y que por supuesto es importante sostener y trabajar, sino la vergüenza que genera la propia psicoterapia. O sea, el cómo los terapeutas podemos tener diferentes formas de provocar vergüenza en el paciente, de hacer sentir al paciente que no es inapropiado, que con nuestras intervenciones podamos hacer sentir al paciente que no es capaz y que se está mostrando en su vulnerabilidad y su vulnerabilidad no está siendo recibida de una manera apoyadora, sino más bien desde la crítica. Entonces, esto es algo en lo que se ha elaborado mucho y que es para nosotros muy importante, el estudiar y el entender de qué formas podemos generar vergüenza en los pacientes. En este sentido, otro tema que es muy importante y que es bastante característico, sobre todo de la escuela de costa este y de costa oeste, es la distinción entre trabajar con un enfoque más en la confrontación o un enfoque más en el concepto de apoyo. El apoyo no entendido como dar palmaditas en la espalda o como decir que guay que eres, no tiene que ver con esto, es una manera técnica de entender la palabra apoyo que introdujo sobre todo Laura Perls y que habla de, como dice Lynn Jacobs y Malcolm Parlett, que es una terapeuta norteamericana y un terapeuta inglés, tiene que ver con el apoyo entendido como aquello que posibilita. Hay una manera de trabajar desde el apoyo que consiste en que el terapeuta va buscando las formas de ir generando un suelo, ayudando a construir con el paciente un suelo que al paciente le permita pisar y le permita dar un paso más. Es decir, es una construcción del apoyo que da un paso, que es el movimiento mínimo que construye un suelo sobre el cual el paciente puede caminar. De alguna manera, la diferencia, y esto es voy a dar una imagen que es un poco grosera, no es exacta, pero a lo mejor puede servir para orientar. Hay un estilo de trabajo desde la confrontación, que es más de Fritz Perls, que pone en primer plano la confrontación, que digamos, una imagen sería trabajar para abrir una nuez, y el trabajo desde el apoyo es más bien trabajar para abrir una rosa. Es decir, para qué hace falta para que la rosa se abra, más que qué hace falta para lo que se dice romper las resistencias, entrar dentro, desmontar. Hay metáforas de ese estilo que es más como si la persona fuera una nuez y tenemos que trabajar para romper la coraza, para romper las resistencias. El trabajo desde la terapia Gestalt, centrada más en el apoyo, incluye el trabajo con la confrontación, no significa que no haga falta confrontar alguna vez, pero la confrontación vista como un elemento de apoyo que permita que la persona construya un suelo sobre el cual abrir y tener nuevas opciones y experimentar con nuevas opciones. Otro tema que es muy importante es el que desde la terapia Gestalt relacional, en los últimos años, 15, 20 años, o quizá un poco más, se ha empezado a trabajar en una visión de la psicopatología gestáltica. La psicopatología más antigua tenía un punto de vista muy clasificador de las personas en categorías psicopatológicas y fue muy rechazada por la Gestalt, y no sin razón, porque era muy
limitante realmente y clasificadora de las personas, pero desde hace como 20 años se está trabajando mucho en una psicopatología gestáltica que lo que intenta no es clasificar a las personas, sino entender de qué manera surgen los diferentes tipos de sufrimiento. Y desde un punto de vista relacional. Por ejemplo, si pensamos en una depresión, cómo la depresión puede ser, en un momento dado, un ajuste creativo de la persona para estar en el campo en el que está, para adaptarse a la situación que tiene. Entonces, es un estudio mucho de cómo los síntomas emergen en el campo, emergen en la situación, surgen como producto de lo que está viviendo la persona y al mismo tiempo también cómo esos síntomas aparecen en terapia y cómo podemos trabajar con ellos porque emergen en terapia también. Y entonces la psicopatología lo que hace es intentar estudiar qué contextos producen los diferentes tipos de síntomas, por decir así. Y esto es muy útil como psicoterapeutas para tener un mapa para ayudarnos a la intervención, para ayudarnos a entender, tanto en el encuentro, en el aquí y ahora con el paciente, como en lo que es la vida del paciente, qué elementos son los que pueden estar colaborando a que emerja ese síntoma. Es el punto de vista. También veremos aspectos de las técnicas gestálticas, como la silla vacía, el trabajo con los sueños, desde una visión relacional, como uno puede trabajar con los sueños desde un punto de vista intrapsíquico, que intenta elaborar los elementos del sueño como parte del imaginario de la persona, pero también puede trabajar con los sueños como un elemento relacional, que vinculan a la persona con el mundo, que vinculan a la persona con la terapia y con su terapeuta, por ejemplo. Y trabajaremos también, otro tema que veremos, o que estará presente, es el cuerpo, el cómo uno puede tener una visión del cuerpo intrapsíquica, en la que, por ejemplo, ve el cuerpo como la coraza muscular, como el cómo la persona tiene una serie de tensiones musculares, de retroflexiones musculares, que son parte del cuerpo de esa persona, y una visión que en gran medida está introduciendo una terapeuta Gestalt norteamericana que se llama Ruela Frank, de Nueva York, que ve los movimientos corporales, y los movimientos incluyen las tensiones, las retroflexiones, la rigidez muscular, las diferentes formas de mover el cuerpo y de mover la musculatura desde un punto de vista relacional. Es decir, cómo si yo, por ejemplo, estoy reteniendo mi voz, estoy reteniendo mi cuerpo, es porque no siento que mi entorno sea suficientemente seguro. Es decir, es una respuesta a lo que ocurre en mi entorno y a cómo yo percibo mi entorno. Y cómo trabajar esto en terapia también desde un punto de vista relacional. Cómo los movimientos del paciente tienen que ver con lo que está ocurriendo en la sesión de terapia y cómo puedo trabajar desde ahí. Bueno, esto es una mirada muy por encima de qué tipo de cosas vamos a trabajar. La idea es ir entrando de forma progresiva y dar diferentes elementos teórico-prácticos para ir profundizando cada vez más. La formación, si lo veis en la publicidad que hemos sacado desde el temario, empieza por cuestiones como más generales y trabajo específico también en lo práctico, pero vamos poco a poco profundizando en cuestiones teóricas para poder hilar más fino. Y también hablamos de teoría de campo, de teoría del self y otras cosas que en otros vídeos voy a desarrollar. Aquí quiero acabar ya este vídeo. Muchísimas gracias por escucharlo. Ahora saldrá un cartelito poniendo la dirección de nuestra página web y ahí en nuestra página web tenéis las formas de contactar con nosotros. Hay información sobre las diferentes actividades formativas que hacemos también. Y nada, va a haber más vídeos, que iremos grabando más vídeos que iremos poniendo en diferentes fuentes, en canales de YouTube, en Instagram. No sé este vídeo dónde lo has encontrado, pero probablemente haya más vídeos que iremos poniendo por los diferentes canales, en el Facebook también, etc. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y hasta otra.